Buenas, nosotras somos el grupo número 3 y les vamos a estar hablando acerca del sistema óseo. Este grupo está compuesto por Casey, Nicauris, Annie y su servidora Oriana. Yo en estos momentos le voy a estar hablando acerca del esqueleto axial, que en este viene incluido lo que es el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, como vemos en la imagen. En general, el sistema esquelético se viene desarrollando a partir del mesodermo paracial y el de la placa lateral, que es una capa parietal, así como también tenemos a la corteza neural. El mesodermo paracial constituye una serie segmentada de bloques fisulares a cada lado del tubo neural. Estos son conocidos como somitómeras en la región de la cabeza y somitas en la región occipital y también en la región caudal. Las somitas se diferencian en que tienen una porción ventromedial que está en esclerotoma y una región dorsolateral que vendría siendo la dermomiotoma. Al final de la cuarta semana, las células del esclerotoma se vuelven polifórmicas, constituyendo así lo que es un tejido de organización lasa denominado mesenquima, y también lo podemos llamar como tejido conectivo embrionario. Este es característico en que las células del mesenquima vienen migrando y se diferencian en formas variadas. Estas pueden convertirse en lo que es fibroblastos, condroblasto y también en osteoblasto, que estas son las células formadoras del hueso. Yo les voy a dejar ahora con mi compañera que le estará detallando más acerca del cráneo. Como mi compañera Adriana dijo, mi nombre es Annie Bells y yo le voy a estar hablando sobre el cráneo. Antes de que empecemos a hablar del mismo, vamos a saber cuáles son sus funciones y podemos decir que la principal función de este, o sea, del cráneo, es la de proteger el encéfalo y proveer un sitio de adhesión para los músculos faciales. También podemos decir de este que sus dos regiones son la craneal y la facial. La porción craneal es parte del cráneo que aloja directamente el encéfalo y la facial compone el resto de los huesos del cráneo. También un dato importante que podemos saber de estos es que se localizan antes de la columna vertebral, como lo mencionaba Oriana, la parte que vimos en la imagen anterior, la vertebral y esa estructura ósea que encierra el encéfalo. Estos se pueden dividir en dos partes que la vamos a ver, que es como se ve ahí en la imagen, la neocráneo y la bicecráneo. El neocráneo que forma una cubierta protectora en torno al encéfalo y el bicecráneo que constituye el esqueleto. Podemos decir de los huesos del neocráneo, que son un total de 8 huesos aplanados y soldados de forma natural entre dos formas, la estructura que protege el cerebro de golpes y lesiones. Como ven ahí, vamos a comenzar a hablar del hueso frontal. Este se localiza en la frente, empieza justo por encima de las cuencas de los ojos y este termina en la parte superior de la frente, siendo el nexo de conexión entre los huesos del cráneo y los del bicecráneo. Creo que está clara esta parte. Su principal función es la de proteger los lóbulos frontales del cerebro que están situados detrás de este. Tenemos los lóbulos temporales, los huesos temporales. Estos dos están situados en los laterales, uno de cada lado de la cabeza. Podemos decir que su principal función es proteger los lóbulos temporales, asegurándose de que el lenguaje y la comprensión del habla no sean susceptibles de traumatismos. Tenemos el occipital, que es un elemento óseo de forma macrodámicamente, con cuerda y localizado en la nuca, protege
el tronco del encéfalo, podemos decir que se protege el tronco del encéfalo, y que ocupe el área que conforma la coronilla y sus alrededores. También protege lo que es el cerebro que hay debajo de él. También podemos hablar sobre el hueso etmoides, que este es el único que está de este grupo que no dispone de una forma aplanada. Podemos decir que su principal función es la de ser la principal estructura de sostenimiento de la cavidad nasal. También tenemos el hueso esfenoides, que se considera como la piedra angular de la base del cráneo. Este permite que otros elementos óseos del cráneo queden unidos entre ellos. Tenemos también los huesos del bicecráneo, tenemos el maxilar, que es un hueso de morfología irregular que ocupa la parte central de la cara. El palietino es una continuación del maxilar. Y también ahora vamos a hablar sobre el cráneo del neonato. Podemos decir de este que al nacer los huesos planos del cráneo están separados uno del otro por bordes angostos de tejidos conectivos. En los sitios en que se reúnen más de estos dos huesos se denomina sutura y son amplios y se denominan fonatales. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, vemos una fonatela anterior o estenoidal y también una fonatela posterior o mastoidea. Podemos decir que esos huesos, las suturas son amplias y se denominan fonatales y que la más prominente fonatela es la anterior y está ubicada en los dos huesos parietales. Hasta aquí mi parte. Buenas, mi nombre es Casey Heredia. A ver, perdón. ¿No me toca a mí? Era a mí. Dame un momento. Eso yo lo corto, continúa. Buenas, yo les voy a hablar sobre las correlaciones clínicas del cráneo, defectos craneofaciales y displasias esqueléticas. Las células de la cresta neural que se originan en el neuroectodermo constituyen el esqueleto facial y parte del cráneo. Estas células también integran una población vulnerable al tiempo que salen del neuroectodermo. Son a menudo blanco de teratógenos, por ende no resultan sorprendentes que las anomalías craneofaciales sean defectos congénitos frecuentes. La craniosquisis, en algunos casos, la bóveda craneal no se forma y el tejido encefálico expuesto al líquido amniótico se degenera, lo que origina encefalia. La craniosquisis se debe a la falta del cierre del neuroporo anterior. La craniosinostosis, otra categoría importante de anomalías craneales, deriva del cierre prematuro de una o más suturas. Estas anomalías se conocen en forma colectiva como craniosinostosis, que se presenta en uno de cada 2.500 nacimientos y estas se caracterizan de más de 100 síndromes genéticos. La regulación del crecimiento y el cierre de las suturas no se conocen bien, pero pudiera implicar interacciones entre los límites celulares de la cresta neural y el mesodermo. Siguiente diapositiva, por favor. El aspecto del cráneo depende de las suturas que se cierran de forma prematura. El cierre temprano de la sutura sagital, en el 57% de los casos, determina la expansión frontal y occipital, y el cráneo se vuelve alargado y estrecho. A esto se le llama escafocefalia, como vemos en la figura.
El cierre prematuro de las suturas coronales del 20 al 25% de los casos da lugar a un cráneo acortado, deformidad que se denomina braquiocefalia. Si las suturas coronales sufren cierre prematuro en un solo lado, el resultado es un aplanamiento asimétrico del cráneo llamado plagiocefalia. Siguiente diapositiva, por favor. Las displasias esqueléticas. La acondroplasia, o llamada ACH, es la variedad más frecuente de displasia esquelética, que es en 1 de cada 20.000 nacidos vivos, afecta ante todos los huesos largos. Otros efectos esqueléticos son un cráneo grande, megalocefalia, con una región facial media pequeña, dedos cortos y curvatura espinal acentuada. La ACH se hereda como un rasgo autónomo dominante y el 90% de los casos aparece de forma esporádica por mutaciones nuevas. Siguiente diapositiva, por favor. La displasia tanatofórica es la forma neonatal letal más frecuente de displasia esquelética, que eso es en 1 de 40.000 nacidos vivos. En este existen dos tipos, ambos son autosómicos dominantes. El tipo 1 se caracteriza por fémures cortos y curvos, con o sin cráneo en trébol. Es la anterior, ahora que me fijo bien. Anterior. Para atrás. Para atrás. Se frizó, fue. Dame un momento, que esta computadora se puso como loca. Ahí. La Ok, ya siguiente. está. Será la siguiente, en la que el bebé tiene forma de trébol. ¿No era esa la diapositiva? No, la siguiente. Ajá, esta misma. Voy a comenzar esa parte. La displasia tenatofórica es la forma neonatal letal más frecuente de displasia esqueleta, que va entre 1 a 40.000 nacidos vivos. Existen dos tipos, ambos son autosómicos dominantes del tipo 1. Se caracteriza por fémures cortos y curvos, con o sin cráneo de trébol. Los individuos con enfermedad tipo 2 tienen fémures rectos y relativamente largos, con una deformidad craneal en trébol intensa que deriva de la craneosinostosis. La hipocondroplasia, esta variedad autosómica dominante de displasia esquelética, parece ser un tipo más leve de ASH. Siguiente diapositiva. Displasia esquelética generalizada. La disostosis
cleidocraneal es un ejemplo de displasia generalizada de los tejidos óseos y dentales que se caracteriza por el cierre tardío de las fronteras y la disminución de la mineralización de las suturas craneales, lo que origina prominencia o abombamiento de los huesos frontales, parietales y occipitales. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con la siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Casey Heredia y voy a estar hablando sobre las vértebras y las columnas. Las vértebras se forman a partir de las porciones del esclerotoma de los somitas que derivan del mesodermo paraxial. Una vértebra típica está constituida por un arco, un foramen o un agujero, a través del cual pasa la médula espinal. Un cuerpo vertebral, apófisis transversas y por lo general una apófisis espinosa. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran en torno a la médula espinal y la notocorda para mezclarse con células del somita en el lado opuesto del tubo neural. Al tiempo que el desarrollo avanza, la porción del esclerotoma de cada somita también experimenta un proceso denominado resegmentación. Esta ocurre cuando la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se fusiona con la mitad cefálica del esclerotoma adyacente. Si cada vértebra se integra a partir de la combinación de la mitad caudal de un somita y la mitad craneal de su vecino. Como consecuencia de este proceso, los músculos que derivan de la región de la miotoma de cada somita quedan unidos a dos somitas adyacentes, pasando por encima de los discos invertebrales, por lo que pueden mover así la columna vertebral. La definición del patrón de la configuración de las distintas vértebras está regulada por los genes, HOX. Entre los defectos vertebrales podemos ver que el proceso de formación y reacomodo de los esclerotomas segmentarios en vértebras definitivas es complejo y es bastante común de dos vértebras adyacentes que experimenten fusión asimétrica o que falte la mitad de una vértebra. Hasta aquí mi exposición. Muy bien, yo voy a continuar hablando acerca de costillas y sobre el esternón. La porción ósea de cada costilla se deriva de las células del esclerotomas. Estas vienen permaneciendo en el mesodermo paraxial y también crecen a partir de la apófisis costales de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales son formados por células del esclerotoma. Estas migran más allá de la frontera somética lateral hasta el mesodermo de la placa lateral adyacente. También tenemos que el esternón se desarrolla de manera independiente en cada capa parietal del mesodermo, en la capa lateral, en la pared vertebral del cuerpo. También se forman lo que son dos bardas esternales en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral a cada lado de la línea media. Más adelante, estas se fusionan para construir lo que son los moldes cartilaginosos del manubrio, del esternón, los segmentos del cuerpo y el apéndice sifoides del esternón. Aquí en lo que es costillas y el esternón podemos encontrar dos defectos principales, que son el defecto costales, que estos vienen ocasionados, se ocasionan en las costillas adicionales. Estos por lo general en las regiones lumbar y cervical. Las costillas cervicales se observan en cerca de 1% de la población y suelen encontrarse articuladas con la séptima vértebra cervical. Debido a su ubicación, este tipo de costilla puede presionar el plexo braquial o la arteria subclavia
Esto origina distintos grados de anestesia en la extremidad. También tenemos lo que son los defectos externales, que aquí viene siendo lo que es una hendidura external, que este es un defecto poco frecuente. Este puede ser completo, puede afectar ya sea completamente a cualquiera de los extremos del esternón. Los órganos torácicos se encuentran tan solo cubiertos por piel y tejidos blandos. Este defecto viene surgiendo en sí en las bandas externales. Estos no crecen hasta unirse en la línea media. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que hayan podido comprender